Bien, y para desarrollar más el análisis de lo que sucede en Afganistán, tenemos acá en el estudio a nuestro invitado internacionalista Sergio Rodríguez Helfenstein, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ya el tema de Afganistán copando la atención de los principales medios internacionales con distintos enfoques cada uno, y queríamos aprovechar para comenzar la conversación después de ver todas estas imágenes dramáticas. ¿Quién sería el responsable de lo que está sucediendo actualmente en Afganistán? Bueno, el mayor responsable es Estados Unidos y las potencias occidentales que intentaron llevar la democracia sobre tanque. La democracia no se puede implantar por vía de la fuerza. La democracia tiene que ser un hecho consciente. Pero además la democracia tiene muchas aristas y nosotros vivimos en un mundo multicivilizacional. El pensamiento occidental es solo un pensamiento y suponer que se puede implantar el modelo político occidental en cualquier lugar del planeta es un error. Hay que considerar las características propias, la historia, la cultura, la idiosincrasia de cada país y en función de eso buscar que exista el mejor modelo político acorde a esas características. Suponer que el modelo político de Occidente se puede implantar en cualquier lugar del planeta es un error y ahí está la prueba. Lo estamos viendo en Siria, lo estamos viendo en muchos lugares del planeta donde se ha intentado por vía de la fuerza implantar un modelo. Sobre este detalle, disculpe, más temprano tuvo un discurso el presidente Biden y hablaba más bien desdiciendo todo lo que ha hecho Estados Unidos y Occidente, de que su intención nunca fue instaurar la democracia ni trabajar para ordenar un nuevo Estado, sino combatir el terrorismo. Claro, hoy se tiene que buscar una justificación para tamaña derrota y para tamaño fracaso. Pero los que vivimos aquello, los que lo estudiamos, los que estuvimos presentes en todo el proceso que se desarrolló, tenemos que recordar que la justificación de la invasión en Afganistán fue el ataque a las Torres Gemelas y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Emergió la figura de Al-Qaeda y la figura de Osama Bin Laden. Hasta hoy no se sabe a ciencia cierta si fue Al-Qaeda y si fue Osama Bin Laden los que produjeron los ataques terroristas. Estados Unidos lo persiguió por años y supuestamente también lo asesinó, pero tampoco se sabe. Entonces, hay muchas cosas oscuras en torno al hecho que produjo esta invasión en Afganistán en el año 2001. Y además, cuando tú analizas ese momento, tú te das cuenta que el único beneficiado del ataque a las Torres Gemelas fue Estados Unidos, porque eso le permitió al presidente Bush, esto fue el 11 de septiembre, y el 20 de septiembre el presidente Bush hace un discurso donde dice aquella frase famosa: o están con ellos o están con nosotros. Eso era la formalización de la implantación de un mundo unipolar. Nadie podía estar con el terrorismo, había que estar con Estados Unidos. Entonces se produce de hecho un proceso en que se inicia un sistema internacional unipolar. Hay que recordar que la Unión Soviética había desaparecido 10 años antes y en esos 10 años no se había logrado consolidar un tipo de sistema internacional y había una pugna entre los que optaban por un sistema multilateral y los que optaban por un sistema unipolar. Estados Unidos aprovecha estos hechos terroristas y establece un sistema unipolar que camina durante los primeros 8 años de este siglo y que no puede tener continuidad por la crisis económica y financiera del año 2008 que obliga a paralizar el proceso. Crea una nueva doctrina y un nuevo enemigo luego que desaparece el comunismo del escenario internacional, ¿no? Claro, porque se construye sobre la base de un nuevo enemigo. En el caso de América Latina, una vez desaparecido el campo socialista, los nuevos enemigos fueron las migraciones de indocumentados y sobre todo el narcotráfico. Entonces todo se orienta, todo se reestructura. Hay que recordar que en el año 99, en el caso de América Latina, por los acuerdos Torrijos-Carter, Estados Unidos se ve obligado a abandonar sus bases militares en el Canal de Panamá y eso desestructura totalmente el sistema militar de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. Entonces se ve obligado a buscar una nueva forma de reestructuración. Estoy hablando ahora de América Latina, del hemisferio occidental.
Y el 11 de septiembre también le permitió eso, porque con esta nueva lucha contra el terrorismo reestructura su sistema militar y comienza a instalar bases militares y a generar toda una serie de procesos en un momento en que le era propicio, porque solamente en ese momento se oponía a Cuba y Venezuela, como está el presidente Chávez. Sergio, después de 20 años de ocupación de los Estados Unidos y países de la OTAN, después de una férrea ocupación militar, de constante ataques, operaciones militares contra el Talibán, todo esto comprueba que en efecto entonces nunca fueron operaciones contundentes o tan de alto impacto, porque una vez que se retiran las tropas de Estados Unidos, los talibanes toman con facilidad el territorio. No, si fueron contundentes las operaciones, sí se desarrolló, se utilizó una fuerza militar tecnológicamente avanzada. El presidente Biden incluso habló de más de $1 billón de inversión del manejo. Lo que pasa es que finalmente hay otros elementos, esos son los elementos objetivos. Los elementos objetivos, pero también en el conflicto y en la política y en la guerra, como parte de la política, también hay elementos subjetivos. Está el conocimiento del terreno, el amor a la patria, el deseo de ser libre, y eso los elementos subjetivos son muy difíciles de poner en la cuenta que sacan más y menos. Y eso hace que se superen una serie de dificultades, una serie de errores, de diferencias que hay entre el poderío militar, hablándolo en términos estrictamente bélicos y tecnológicos, desde el punto de vista del armamento y desde el punto de vista de la tecnología, porque estos elementos de carácter subjetivo, como se acaba de demostrar en Afganistán, como se está demostrando en Yemen, como se demostró en Vietnam, como se ha demostrado durante 60 años en Cuba, como se demostró en la guerra de independencia de América Latina, de la América hispana, cuando nuestros libertadores se enfrentaron a un ejército poderosísimo. ¿Y qué es lo que hacía que pudieran vencer? ¿Qué es lo que hacía que pudieran vencer a ejércitos muy superiores en número? Esos elementos de carácter subjetivo, el conocimiento del terreno, el apego a la patria, que son elementos que los grandes estrategas militares imperiales no consideran, porque menosprecian, porque lo subestiman. Subestiman, esa es la palabra correcta, a los pueblos. Entonces, eso ocurre cuando estos hechos, cuando estos enfrentamientos bélicos se desatan de esta manera. Y tomando en cuenta estas características o condiciones subjetivas que nos estás describiendo, son determinantes entonces para entender la inquietud general de cómo un grupo precariamente armado o formado o sin mayor formación especializada militarmente puede derrotar a la mayor potencia militar y nuclear del planeta. Mira, intervienen esos elementos subjetivos. Intervienen, ¿no? O sea, ¿qué es más determinante? Finalmente, si eso no existe, termina siendo determinante lo otro, termina siendo determinante lo objetivo. Lo que pasa es que es determinante cuando son pueblos que están resistiendo, cuando son pueblos que jamás vamos a poder, y hablo en primera persona porque nosotros, Venezuela también, nosotros estamos resistiendo a partir no de nuestro poderío militar, no de nuestra capacidad tecnológica, no de nuestro poderío financiero, porque nunca vamos a igualar al imperio en ese sentido. Nosotros nos estamos enfrentando también desde posiciones similares a las que lo enfrentó el pueblo afgano, que son esas que te menciono. Entonces, para los pueblos que se enfrentan a los poderosos, sí es determinante. Sí es determinante porque nunca vas a conseguir los elementos de carácter objetivo que tienen que ver con eso que te mencioné, nunca los vas a poder equiparar. Entonces tienes que recurrir al ingenio popular, tienes que recurrir al fervor patriótico, tienes que recurrir a la organización, tienes que recurrir a una buena conducción político-militar, tienes que recurrir a un sentimiento de patria, o sea, una serie de elementos que no son cuantificables en términos materiales. Sí, también en este contexto entender que los talibanes tienen esas condiciones subjetivas que no tenía el ejército que armó los Estados Unidos y la OTAN. Hablaba Biden de 300.000 efectivos, armados incluso con más pertrechos que algunos países de la Alianza de la OTAN. Claro, los talibán eran 70.000, se enfrentaron a un ejército de 30.000 afganos, 300.000 afganos, más
las fuerzas invasoras de la OTAN. No lo podías comparar en términos, del armamento. Ahora cuando uno ve esto que está ocurriendo en Kabul, y yo me fijé mucho en el armamento que están portando los soldados, tú te das cuenta que están utilizando armamento estadounidense, o sea, que le arrebataron a los estadounidenses en los combates. Es armamento de nueva generación. No está hablando de un ejército talibán con armamento viejo, con escopetas viejas, no, está hablando de armamento que evidentemente le arrebataron al enemigo. Entonces, después está el otro elemento que es el conocimiento del terreno, eso es fundamental. En la guerra una de las cosas fundamentales es el conocimiento del terreno. ¿Cómo puede un muchacho soldado de, no sé, de Michigan ir a pelear a una montaña al norte de Afganistán por mucho entrenamiento que tenga y por mucha tecnología y rayos... Visores, rayos X y todo esto. O sea, el que es de ahí pelea, sabe dónde está su cueva, sabe dónde está su quebrada, sabe dónde está su terreno, sabe dónde hacer una emboscada. Y claro, en la medida en que no se plantea una guerra regular, una guerra de confrontación entre dos ejércitos, sino que lo plantea la defensa como una guerra irregular frente a un enemigo más poderoso, las posibilidades de éxito son superiores. Y Sergio, aquí siendo suspicazos, forzando tal vez los terrenos del análisis, en vez de estar viendo una retirada de los Estados Unidos después de 20 años, ¿no pudiésemos estar contemplando un nuevo escenario en que a los Estados Unidos le conviene un Afganistán inestable, unas condiciones distintas donde ellos también pudiesen operar e incidir en ese país? Ya lo dijo Biden, que han encontrado, han desarrollado nuevas capacidades para incluso contrarrestar o atacar el terrorismo a distancia. En este caso no hablaríamos de terrorismo, sino tal vez de controlar la situación en ese país sin estar en el país. Bueno, en primer lugar no hay que hablar de retirada, hay que hablar de huida. Ok. Es importante los términos. Sí, porque además en términos militares la retirada es un tipo de acción combativa que se estudia y es una acción ordenada, mediante la cual cedes un espacio de terreno en función de lograr otros objetivos que te propones en la situación táctica operativa determinada. Aquí no, aquí estamos hablando de un desorden total, es una huida, ahí no hay planeación, no hay táctica, no hay estrategia, no hay nada. Incluso el presidente se fue, no quedó consejo de gobierno, no hubo transición, o sea, no hay una huida de la OTAN y de Estados Unidos, hay una huida del presidente y hay un desorden total en la forma como se va a producir la transición. Ahora, en la segunda parte de la pregunta, tú... Que si esta situación de caos puede estar dentro de los presupuestos de la planeación. Claro, entonces ahí vamos escenarios de la planeación, nos retiramos, pero queda un escenario que nos conviene también. Claro, entonces ahí vamos al análisis, entramos al análisis más estratégico del tema. Evidentemente, mira, ¿quiénes están huyendo? Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia. ¿Tú has visto a los rusos o a los chinos o a los iraníes, a la embajada de Irán corriendo, a la embajada de China corriendo? ¿Cuáles son las declaraciones que han dado las autoridades, incluso el embajador ruso en Afganistán? El embajador ruso en Afganistán dijo, negocié con los talibanes, ellos me aseguraron la defensa de la embajada, nosotros no vamos a retirar ningún diplomático, vamos a seguir cumpliendo nuestra misión. Y uno se tiene que preguntar, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Entonces, estamos viendo además... ¿Y quiénes son los que huían con el avión en esta escena que se ha sido muy viralizada? Claro, exacto. Entonces, estamos viendo que cuando se habla una vez más de la comunidad internacional, se está hablando de Occidente. Incluso la única que tuvo el valor de decirlo fue la señora Merkel, que dijo, esto es una derrota de Occidente. La única. Los otros dicen que es una derrota de la comunidad internacional. No, nosotros no estamos involucrados en eso, nosotros no participamos en eso ni tenemos nada que ver en eso. Y en el caso de los que sí están en el entorno, como China, como Irán, como India, como Rusia, no están involucrados en esa situación y no están en una situación de pánico. Ellos han tenido conversaciones con el talibán desde hace... La máxima dirección del talibán estuvo el 7 de julio en Moscú y el 27 de julio en Beijing. Y tienen una relación permanente con Irán. Entonces, uno puede pensar, tu razonamiento es válido. Siendo suspicaz, ¿no? Porque... No, pero es que es más que suspicacia, hay análisis político en perspectiva. ¿A quién se le genera el problema ahora? Se fue a Estados Unidos, hay que entender
¿Qué es lo único valioso de Afganistán? ¿Qué es lo único valioso? Es su ubicación. Hay que recordar la teoría de Herland, de los grandes teóricos geoestratégicos de comienzos del siglo pasado que decían el que domine Asia Central va a dominar el mundo. Entonces, estamos hablando del país central de Asia Central. Es un país que tiene frontera por el norte con Turkmenistán, con Uzbekistán y con Kirguistán. Naciones de la ex Unión Soviética. Países de la ex Unión Soviética que son aliados de la Unión Soviética, de Rusia. Hay que recordar que estos países, junto con Rusia y con China, forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde Afganistán es observador. Tiene al este... ¿Era observador bajo el esquema de... con el gobierno... con la ocupación estadounidense? Sí, okay. Pero su gobierno era observador. Tiene al oeste a Irán y al este a Pakistán. Y tiene una pequeña franja de alrededor de 50 kilómetros fronteriza con China. Entonces, evidentemente, ahí se podría generar una situación de descontrol con ciertos grupos irregulares que no necesariamente estén controlados por el gobierno talibán. Porque también hay que decir que el talibán no es una organización homogénea, hay varias vertientes. Y evidentemente hay una vertiente que sigue teniendo relaciones con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, pero pareciera que no es la vertiente que está hegemonizando el proceso. Fíjate que liberaron a todos sus presos políticos, pero no liberaron a los de ISIS. A los de ISIS siguen presos. Ese es un dato muy importante. Entonces, hay una serie de señales que podrían indicar que por lo menos en política internacional, otra cosa es cómo aplican el fundamentalismo islámico del cual son portadores internamente. Pero cuando estamos hablando en términos de política internacional, ellos han dicho, tanto en Beijing como en Moscú, como en Teherán, han dicho que ellos no van a permitir que el territorio afgano sea nuevamente utilizado como territorio de desarrollo de operaciones de desestabilización y de apoyo al terrorismo. Una de las cosas que los chinos le dijeron es que no puede haber ningún tipo de apoyo al movimiento islámico del Turquestán Oriental, que es el movimiento uigur terrorista que opera en el occidente de China. Ahora, ¿qué le está ofreciendo a cambio China? La participación en la ruta de la seda, por donde el que va a Afganistán es totalmente, geográficamente pasa por ahí la ruta de la seda. La estrategia, el valor geopolítico de Afganistán, como nos lo está describiendo, es su ubicación, sería el paso de rutas comerciales. De la ruta de la seda, absolutamente. De intercambio comercial entre Asia y Europa. Exactamente. La ruta de la seda tiene son varias rutas y además está la ruta y el cinturón, o sea, hay una vía marítima y hay 2 o 3 rutas terrestres y una de esas, la que va por el sur, no pasa necesariamente por Afganistán, pero pasa por los países, por Turkmenistán, por Uzbekistán y por Kirguistán. Entonces, tiene una ubicación geográfica muy importante. Y lo otro es el factor del islamismo, o sea, ellos son islámicos y son wahabitas, en eso coinciden con Arabia Saudita, y eso hizo que hace 20 años tuvieran contradicciones muy profundas con Irán, porque Irán es chií, Irán está la base del pensamiento chiita dentro del Islam, y hay una minoría chií en Afganistán, que es el 24% de la población. Y sin embargo, en los últimos años, ISIS, la mayor parte de las operaciones que hizo en Afganistán, ISIS fue contra la minoría chií, pero el talibán no se enfrentó a los chií, y eso es una señal hacia Irán. Por otro lado, Irán se ha encargado durante muchos años de desarrollar la economía de las provincias afganas fronterizas con Irán, que tienen desde el punto de vista económico y comercial mucho más intercambio con Irán que con su propio país, con el centro político, con Kabul. Entonces, hay una serie de interrelaciones. Como me decía un amigo hoy, no puedes analizar Afganistán por Afganistán solo. Okay. Hay una serie de interrelaciones, hay una relación de Afganistán con Pakistán. Por ejemplo, otro ejemplo que te doy,
Hoy el jefe del Talibán, el que está fungiendo como jefe del Talibán, dijo que en la confrontación entre Pakistán e India no iban a tomar partido. O sea, no en un problema que está enfrentando a dos países que tienen armas nucleares y que es un polvorín ahí en Cachemira. Bueno, frente a eso no van a tomar posición. O sea, adoptan una situación de neutralidad que es muy importante frente a la necesidad de mantener en esa zona la estabilidad política que conviene a Rusia, que conviene a China, que conviene a Irán, pero que le conviene al mundo. Porque si no es un polvorín, ahí estamos hablando de dos potencias nucleares. Entonces, hay una serie de vertientes. Y luego está la otra que no es tan importante, pero también juega su papel, que es que Afganistán produce el 85% de la heroína que se consume en el planeta y el 90% del hashish. Un detalle que, con Dios mediante, mañana estaríamos abordando porque el tiempo es corto, se nos terminó el tiempo para la entrevista, pero muchísimas gracias, Sergio, porque nos has dado muchos elementos para interpretar esta situación de Afganistán, como ya lo decía en la última parte, que no hay que analizarlo solamente al país, esto está dentro de un contexto geopolítico, histórico, hay elementos también subjetivos que hay que incorporar al análisis para comprender un poco de lo que está sucediendo en Afganistán, para comprender estas imágenes dramáticas de las últimas jornadas, en donde vemos a unos Estados Unidos huyendo y configurándose una nueva situación al interno de Afganistán. Si me dejas decir una última cosa. Seguramente, seguramente. Mira, ya no estamos en el mundo de la Guerra Fría. En el mundo de la Guerra Fría, analizar la política internacional era muy fácil. Los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, lo blanco y lo negro. El mundo de hoy no es así. Uno tiene que ser capaz de analizar todas las variables que muchas veces se superponen. Entonces, tienes variables de carácter cultural, variable de carácter étnico, variable de carácter religioso, variable de carácter político, variable de carácter geoestratégico. Y entonces no se puede caer en la simpleza de analizar algo en términos sencillos. Porque no es sencilla, la política internacional hoy no es sencilla, hoy es muy complejo. Y cada país tiene sus particularidades. Y el secreto está en tratar de conocer cuáles son esas particularidades, y eso lo sabe la gente que está ahí. Por eso son interesantes estas conversaciones, estas entrevistas dentro del mundo en contexto, para darle también insumos a la audiencia para poder comprender estos eventos a los cuales estamos siendo bombardeados por todos, desde la radio, la televisión, los diarios, el internet y las redes sociales. Está extendida la invitación nuevamente, Sergio, para conversar esto y otros temas. Nos ha dado muchos insumos importantes para el análisis. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte minutos, estamos de vuelta.